Es entonces el conjunto de leyes. ¿Qué pasa cuando hay conflicto entre las leyes? Bueno, la ley también nos da criterios. El primer criterio es la jerarquía. ¿Hay alguna ley que sea más importante que otra en lo que llamamos los abogados, ¿no? El sistema de fuentes, la pirámide normativa? Evidentemente que sí. Tenemos la Convención de Derechos del Niño, que tiene un carácter supralegal. Incluso el Tribunal Constitucional, conservador y eh, muy restringido en su lectura de derechos fundamentales de materia de niñez, ha señalado que la Convención de Derechos del Niño tiene carácter supralegal, está por sobre las leyes. Primer criterio jerárquico, y en la Convención de Derechos del Niño, por supuesto, hay el compromiso del Estado chileno de resguardar la intimidad de los niños y de su familia. Luego está otro tema, la temporalidad, ¿no? La ley de la Agencia Nacional de Inteligencia es previa a casi todas las leyes de infancia, a la ley de subvenciones de Sename, que modificó la ley orgánica de Sename a su vez, y a la ley de responsabilidad penal adolescente. Por lo tanto, el segundo criterio que siempre se entrega, bueno, ¿qué ley es posterior? La ley posterior deroga la anterior, también se da en este caso. Luego está el criterio de especialidad, otro criterio que nuestra jurisprudencia suele ocupar. Y por supuesto también acá, la ley orgánica de Sename y la ley penal adolescente y el sistema normativo vinculado al sistema proteccional, que es la ley de tribunales de familia más la ley de menores, efectivamente conforman un grupo de normas que son especiales, y son especiales porque tienen fines muy distintos a los fines que tiene la Agencia Nacional de Inteligencia. No están preocupadas de la seguridad pública ni de asesorar al presidente. Le entregan facultades a la Dirección Nacional de Sename y a sus funcionarios para determinadas funciones que tienen que ver básicamente, como todos sabemos, ¿no? La responsabilización, la reinserción social y la protección de los derechos vulnerados de aquellos niños y la reparación de las vulneraciones. Eh, Cuatro cuestiones que no tienen nada que ver con los fines de seguridad que plantea, que tiene la Agencia Nacional de Inteligencia. Por lo tanto, el otro criterio, la especialidad, también se cumple en el caso de este. Y el último criterio que se suele ocupar, que es el criterio que se llama de finalidad, que tiene en lenguaje leguley un nombre más técnico, más enredoso, ¿no? Teleológico, ¿no? También está presente. ¿Cuáles son los fines de esta normativa? Como ya dijimos, la Agencia Nacional de Inteligencia tiene facultades que tienen el fin de la seguridad del país. Y por lo tanto, parecería razonable que cuando haya problemas que involucren a la seguridad del país, se eche mano a esa ley. En cambio, todo el conjunto de leyes vinculadas a la infancia, como ya dijimos, tienen otros fines. Y los fines están orientados, como ya dijimos también, a la reinserción de los adolescentes infractores, a la reparación de aquellos que han sido vulnerados gravemente sus derechos. Cuestiones que no tienen nada que ver con este fin de protección de la seguridad pública del país, ¿no? Por lo tanto, tampoco, si exclusivamente miramos de los fines, no hay en este conflicto normativo nada que incline la balanza en pro de la Agencia Nacional de Inteligencia. Estos criterios los conoce cualquier abogado medianamente formado, ¿no? Y yo me imagino que en su formación la directora de jurídica del Sename sabe estas cosas, ¿no? Eh, pero ella claramente no ponderó aquello. Pensó que, y ese es el discurso público que se le escuchó oficialmente al ciudadano anterior, que porque la Agencia Nacional de Inteligencia tiene estas funciones, es cosa de que pueda entrar a todas las casas del país. Eso no es así. No es así. La Agencia Nacional de Inteligencia tiene una serie de funciones que están delimitadas de este tipo, teleológicamente, funcionalmente, históricamente, y que si entran en conflicto con otras leyes, hay reglas para resolver esos conflictos. Ahora, es bueno que todos sepan que no es primera vez que tenemos este tipo de conflictos. Tuvimos otro conflicto muy parecido a este con la aplicación del registro de ADN respecto a adolescentes infractores condenados, ¿no? Y nuevamente la misma cuestión. Teníamos una ley previa a la ley penal adolescente, teníamos un sistema montado posterior al sistema de registro de ADN, y luego, la única diferencia es que luego se dictó el reglamento de ADN. Desde 2008, una serie de actores, con Julio Cortés, que hoy día trabaja en el INH, escribimos una columna sobre esta cuestión, la Defensoría Penal Pública sacó un documento para sus defensores, y perdimos varios recursos. En el 2009 se perdió un recurso en la Corte Suprema, pero en el 2012, la Corte Suprema, en abril del 2012, señaló que justamente, en función de algunos de los criterios que yo acabo de señalar, sobre todo en el de finalidad del sistema, no podía aplicarse el registro de ADN respecto a adolescentes infractores porque la finalidad especial de la ley penal juvenil
impedía la aplicación de esta cuestión. Por lo tanto, no es raro, no es la primera vez que tenemos en el sistema jurídico un conflicto entre derecho de niñez y seguridad pública, por decirlo en otro lado de la balanza. Y ese conflicto tenemos reglas para resolverlo. Esto no es una cuestión hermética, esotérica, no es de un grupo de personas que somos unos radicales, ¿no? No, esta es la cuestión más sencilla de conflicto de derechos que yo soy profesor de instrucción del derecho, enseñamos en el primer semestre a los alumnos. No, no es una cuestión muy sofisticada, que uno viene, mira, es que en quinto año, no, esto se le enseña a los alumnos en el primer semestre de la Escuela de Derecho, se les enseña cuando hay conflicto entre leyes, cómo se resuelven los conflictos entre leyes, ¿no? Y ese conflicto no fue resuelto conforme al derecho chileno por parte de nuestra autoridad. Ese es uno de los problemas jurídicos más importantes, ¿no? Eh, y para ir cerrando, lo que las autoridades no se dan cuenta, me parece a mí, y lo que es muy grave por parte de la directora subrogante actual, es que la entrega de información de datos sensibles, aparte de vulnerar la intimidad, aparte de todo el daño que puede generar, desnaturaliza el Sename. ¿Quién va a entregar la información al delegado de libertad asistida, al psicólogo del programa preparatorio, si sabe que esa información después no sabemos dónde va a estar? Porque nadie tiene control sobre la Agencia Nacional de Inteligencia, ¿no? Eso tenemos claro, que una vez que la información entra ahí, se pierde todo control, ¿no? Ni la judicatura logra tener control sobre esa información. Por lo tanto, ¿quién podría razonablemente ir a contarle cosas al psicólogo, al abogado, al terapeuta, al trabajador social? Se sabe que esa información después se va a divulgar por cualquier lado, ¿no? Es muy grave entonces que Sename se allane a entregar información de datos sensibles, porque eso desnaturaliza, se corrompe en definitiva las funciones tuitivas, protectoras, reinsertadoras a las que está por ley llamada. No es una ONG, tiene funciones legales entregadas, y los órganos públicos en un Estado de Derecho actúan solo dentro de las facultades y competencias que la ley le ha entregado. La directora Sename, ni el director de la Agencia Nacional de Inteligencia, ni el subsecretario Interior, tienen facultades para generarle nuevas facultades a los organismos. Por más que crean que es una buena cosa, por más que ellos crean, todo eso es absolutamente irrelevante. ¿Y qué información es la que quieren buscar? ¿No? Probablemente otros de los panelistas van a referirse a ello. ¿Qué información puede tener Sename? Y eso es una pregunta sobre la eficiencia de este convenio. Si esto tiene el motivo político bastante claro, ¿no?, de reaccionar frente a la famosa, a algunos chicos que son chicas que son parte de la primera línea o que han estado siendo parte del estallido social, bueno, aquellos que han sido detenidos, sus datos están en la policía, están en investigación, en carabineros, no se necesitan ir a pedir los datos a Sename para tenerlo. ¿Qué datos puede tener Sename que no tenga la Policía de Investigación o Carabineros Chile? Y esta pregunta es muy seria, porque esto muestra la ineptitud de la Agencia Nacional de Inteligencia del país. La desinteligencia en construir este convenio es la mejor marca de que son absolutamente incompetentes para las altas labores para las cuales ellos están llamados, ¿no? ¿Y por qué recurrió Sename en la Agencia Nacional de Inteligencia entonces? ¿Por qué lo hizo después de la Agencia Nacional de Inteligencia? Recordemos, es del 2004. Han pasado 16 años. Ningún director anterior del Sename estuvo ni siquiera en conversaciones para esta cuestión, por supuesto. A nadie se nos sugirió, hubo parte del convenio, nada. Nunca se habló hasta este año. De ahí el error histórico de esta cuestión, ¿no? ¿Por qué van con Sename? Porque Sename no tiene capacidad casi de resistirse a nada. El descrédito de Sename es tan fuerte que quizás no son capaces de decirle que no cuando debieron haber dicho que no. La directora Sename debió renunciar no ahora, debió renunciar el día que se le ofreció este convenio, y ella debió haberse negado el convenio. Ese es el momento que la directora Sename, su renuncia habría tenido un sentido vinculado a la defensa de los derechos de niñez. Insistir hoy día que ella tuvo un desencuentro con justicia cuando justicia dio la instrucción de dejar sin efecto el convenio, me parece una muy pobre razón para dejar el cargo, porque no está alineada entonces con los derechos de niñez, sino está alineada con la seguridad pública del país, y yo hasta entiendo, la ley orgánica del Sename no entrega esas tareas a la autoridad del Sename. Ese es el conjunto de problemas jurídicos, creo yo, que están en este problema, y repito, hemos tenido problemas como esto, y la Corte Suprema ha ido en línea con la prioridad de la Convención de Derechos del Niño, por lo pronto, y de los fines del sistema especializado, de la jurídica en ese caso,
para responder un eventual conflicto con otras leyes como la del ADN. Eso, Camilo, te dejo la palabra. Muchas gracias, Francisco. Bueno, igual reiterarnos la invitación a quienes nos están acompañando de que puedan ir dejando sus preguntas, sus comentarios. Y bueno, voy a dar la palabra a Matías Marchán, académico de la Facultad de las Ciencias Sociales. Matías. Gracias, Camilo, por la presentación. Bueno, también como siendo parte del núcleo de infancia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, nos parecía muy necesario establecer, tener este diálogo a propósito del convenio entre la Agencia Nacional de Inteligencia y el CENAME. Es necesario hablar, es importante dejar sentadas posiciones, mostrar las implicancias, mostrar los riesgos, mostrar quizás derechamente la situación de vulneraciones que acarrea este tipo de actos. Y en ese sentido, pues bien, yo quiero aportar desde una visión en particular sobre lo que implica el convenio entre la ANI y el CENAME. Preparé una pequeña presentación con PowerPoint, no sé si se ve ahí, Camilo, ¿se ve? No te escucho, Camilo. Ahora sí. Sí, se ve. ¿Se ve? Perfecto. Sí, se ve perfecto. Entonces, solamente como apoyo para ir relatando algunos puntos, aunque yo tengo solo una idea fuerza, y que tiene que ver con el subtítulo de mi presentación, que es estudiar lo que está a la base de este convenio, que es lo que hemos llamado como transparencia a la pobreza. Entonces, para partir, lo primero que quisiera recalcar es cuáles fueron las reacciones que hubieron en nuestro mes acá. Sin duda, esto me trastocó de sobremanera. Aunque yo egresé de la institución a los 16 años, hace más de 2 décadas, uno nunca deja de pertenecer a esta, toda vez que el estigma te acompaña de por vida. Quizás por ello me siento transgredido en el único derecho que nos quedaba por resguardar, el derecho a la privacidad. Me parece que esta eh, esta columna de opinión y un convenio más, está tocando aspectos extraordinariamente sensibles de las personas que han sido usuarias del CENAME. Bueno, lo que es llamativo también es la reacción, la primera reacción que hubo institucional de parte del CENAME, que señalaba que este convenio es casi una oportunidad, algo muy positivo, algo que iba a permitir, lo que dice ahí, el buen uso de los datos. Y mencionaban en la respuesta, ¿no?, que siempre el CENAME ha sido requerido con mucha información desde distintas instancias, y estas solicitudes son gestionadas en el marco de, yo quiero subrayar aquí, el principio de transparencia. Sobre eso tenemos que hablar y tenemos que ver qué implica, ¿no?, el principio de transparencia desde un punto de vista de las políticas públicas, pero también desde el punto de vista de los usuarios de los sistemas del Estado. Entonces, creo que Francisco dio un buen resumen de las posibles motivaciones que llevaron a generar un convenio entre la ANI y el CENAME. Hay una serie de hipótesis que se pueden plantear y bueno, todas ellas nos conducen a que niños y jóvenes están en una situación de sospecha, particularmente a partir de la revuelta y el estallido social de octubre. Aparecen los niños del CENAME como si fuesen un grupo que tuviese algo que ver con todas esas manifestaciones. Más encima que se mencionaba que en la primera línea existirían algunos de chicos que pertenecen a algunos de los programas del CENAME. Y bueno, hay algunos otros con hipótesis bastante más ingenuas, como la respuesta que se nos da
desde el Ministerio del Interior, que señala que esto es tan solo un mero acto administrativo, ¿no? Que no tiene mayor significancia. Yo quiero mostrar a través de esta corta presentación que es de la mayor significancia el hecho de haber suscrito este convenio de colaboración. Entonces, yo no quiero responder a la razón por la cual hizo este convenio, sino que yo quiero trabajar básicamente cuáles son las implicancias que están comprometidas en esta y lo paradigmático de lo que se juega en el convenio entre la ANI y Sename, y que desde mi punto de vista están relacionados con algo más crónico, persistente, insidioso de las sociedades humanas actuales, y que tiene que ver precisamente con la pérdida de los lazos de confianza, la imposición del paradigma de la seguridad, que destruye los lazos de auténtica cooperación y solidaridad. Aparece entonces esta imposición violenta de la observación del otro, porque en algún punto se desconfía de él. Entonces, yo lo que quisiera señalar es que este convenio, ¿no?, viene a reforzar un cierto principio que está asociado a todas aquellas personas que puedan llegar a ser beneficiarios de algún programa del Estado. Y este principio, que le llamaríamos el principio de la transparencia, genera determinadas experiencias de la transparencia, lo que se mencionaba anteriormente, Francisco, y que se puede mencionar de la siguiente manera, ¿no? Para ser beneficiario de los programas sociales del Estado se debe ser visible, ¿no? En rigor se debe ser transparente, en aceptar ser examinado en sus condiciones de vida, en el tipo de acciones y con quién se relacionan, ¿no? Ser examinado en cómo, por ejemplo, se ejerce la crianza y la protección cuando hay niños a su alrededor. Eso lo vemos habitualmente en las prácticas que tienen los organismos del Sename, que permanentemente están auscultando acerca de cómo es que se desarrolla la vida de sus usuarios, ¿no? Ahora, y entonces, ¿cómo opera esta experiencia de la transparencia? A partir de una serie de experiencias de las personas que son beneficiarias de alguno de los programas del Estado, que se traducen en cosas muy concretas, ¿no? Visitas domiciliarias son requeridas para poder ser parte de, ¿no? Y esas visitas domiciliarias no son simplemente para ver la estructura de la casa, ¿no? Es para evaluar conducta, hábitos, rutinas, orden, etcétera, ¿no? Exámenes psicológicos muchas veces de carácter proyectivo, en donde las personas suelen no tener un conocimiento cabal de aquello que es dicho, puede ser interpretado para dar conocimiento a algunos afectos, emociones e impulsos que son desconocidos para el mismo sujeto, ¿no? Y también, bueno, han asociado fichas y encuestas que se suelen medir los factores de riesgo o vulnerabilidad. Entonces, lo que es curioso, lo que es llamativo de todo esto, ¿no?, es que al Estado no le basta que una persona declare y muestre una precariedad económica, una vulnerabilidad laboral, que no le basta con que una persona haya sido víctima de alguna clase de violencia. Es preciso que la intimidad quede expuesta para poder ser beneficiario. Y esto ocurre no con todos, ¿no? Esto ocurre particularmente con aquellos sectores de la población más desfavorecidos económicamente. Frente a esta experiencia de la transparencia, aparecen algunos efectos que llamaremos psicológicos de la transparencia y que podemos resumir de la siguiente manera, ¿no? Cuando uno está sometido a esta experiencia, se pierden los límites entre lo privado y lo público, se pierden los límites entre lo que es íntimo y lo que no lo es, entre lo exterior y lo interior, entre lo propio y lo ajeno. Este fenómeno de transparencia es algo que puede ocurrir a personas no solo al contexto que estamos hablando. Es una experiencia cercana de la locura, ¿no? De cuando las personas no saben si sus pensamientos están siendo permanentemente vigilados por algún otro poder omnipresente, ¿no? Cuando también se da este fenómeno a propósito de ciertas circunstancias, como el embarazo, en donde se ha descrito, ¿no?, este fenómeno también de estar permanentemente siendo interrogado y donde los pensamientos, emociones y sentimientos pueden ser fácilmente visibles por otros, ¿no? Entonces,
relacionado con el tema del grupo con el cual trabaja principalmente el CENAME con sus organismos colaboradores, aparece entonces esta experiencia, la transparencia, la pobreza, que da lugar a una sensación de una vida fragmentada, sin historia, hecha de acontecimientos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se es transparente no hay un continente, no hay un lugar donde alojar toda esa experiencia, sino que todo está expresado en distintos informes, distintos puntajes, distintos lugares que hacen difícil pensar cómo se llegó a una situación determinada. Entonces, la violencia que han experimentado algunos grupos sociales aparece ahora como un hecho fortuito y casual, sin conexión con la desprotección y abandono de parte del Estado o la comunidad. Esta violación de la intimidad produce una nueva enfermedad, que es esta vivencia del desorden, de la precariedad, la incomprensión, la falta de historización de lo ocurrido. Todo entra y sale con violencia. Todo parece carecer de sentido. Entonces, nos preguntamos, ¿qué sucedería si es que un sujeto rechazara ser vigilado por el Estado, ¿no? Y aquí aparecen reflexiones como la del pensador coreano, alemán, Byung-Chul Han, en un libro muy interesante sobre esto que se llama La Sociedad de la Transparencia, en donde señala esto, ¿no? El imperativo de la transparencia hace sospechoso todo lo que no se someta a la visibilidad. En eso consiste su violencia. Y podemos sumar, ¿no? Que aquellos que rechacen mostrarse transparentes a los organismos que te quieren, entre comillas, ayudar, no van a ser objeto de la ayuda estatal y por lo tanto podrán ser enviados a instituciones que castiguen esta falta de visibilidad. Esta condición de la que estoy hablando es particularmente acentuada en las personas con menos recursos económicos y que tienen menos posibilidades de resguardar su propia intimidad. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias que tiene este convenio? Precisamente, de alguna manera Francisco lo mencionaba, pero lo podemos sistematizar así, ¿no? Refuerza la experiencia de la transparencia de ciertos grupos, ¿no? Refuerza los procesos de estigmatización, tal como mencionaba un egresado del CENAME. La medida que ser del CENAME es algo que se transforma en algo de por vida, ¿no? En un estigma que te va a acompañar para toda la vida. Y el problema está entonces que se introduce en este ámbito de cosas el principio equivocado, que para ser confiable es necesario ser transparente y visible en todo momento, estar expuesto a la mirada escrutadora y vigilante del Estado. Y el problema está en que el CENAME tiene acción muy sensible respecto a los niños, niñas y jóvenes que atiende. Y tiene una base, además, con recursos tecnológicos, ¿no? que se llama SENAinfo, en donde se van recopilando una serie de información que es extraordinariamente sensible para cada uno de los usuarios. Aparece información referida a las situaciones de vulneración de derechos que se han vivido, situaciones que tienen que ver con abusos sexuales, con maltrato, etc. ¿no? Entonces, este convenio viene a levantar la posibilidad de generar una visibilidad de aspectos los más íntimos de un ser humano, sobre todo cuando éste ha sido dañado y ha requerido de la protección del Estado. Entonces, por supuesto, yo me pregunto, ¿es correcto que se haya hecho este tipo de convenio? Y digo, por supuesto que no. Un servicio del Estado como el CENAME debe garantizar la intimidad, la privacidad de quienes necesitan su ayuda. Un organismo de inteligencia no puede contar con antecedentes que vuelvan a los jóvenes en sujetos aún más vulnerables. Yo creo que esto es un síntoma muy grave, ¿no? El convenio ANI-CENAME, ¿no? A propósito del proceso constituyente que está en curso, iniciado a partir de la revuelta, porque este convenio lo que hace es arruinar la confianza que puede construirse entre los jóvenes y el Estado. ¿Cómo le vamos a pedir a los jóvenes tener confianza en los distintos organismos del Estado si el Estado está dispuesto a entregar la información íntima y personal de cada uno de ellos? No puede ser, ¿no? Y ahí estamos ante una situación súper grave. Entonces, si esta etiqueta de haber pasado por el CENAME no se quita nunca,
con mucho mayor razón, la información que se entrega para ser ayudado no puede ser usado de ninguna manera contra las personas que en principio Sename ha acogido, personas que han sido víctimas de la desigualdad, de la exclusión, de la violencia y la pobreza. O sea, no podemos poner a un organismo de búsqueda de información por la seguridad del Estado cuando las personas que atienden son víctimas de la desigualdad y la pobreza, ¿no? Realmente no tiene sentido. Y bueno, cabe aquí hacer la reflexión que este lema que ha sido levantado por tanto tiempo, ¿no? Esto de los niños primero, ha vuelto a ser humillado por políticas públicas que arrojan la intimidad de los niños, niñas y jóvenes a organismos de inteligencia que tienen por meta la protección de la seguridad del Estado. Estoy casi terminando, Camilo. Entonces, respecto a qué hacer ante esto, ¿no? Es absolutamente relevante que nosotros reforcemos, ¿no? Y que estas instancias sirvan para reforzar los organismos de protección y de observación de los derechos de niños y jóvenes, como por ejemplo el Instituto Nacional de Derechos Humanos, pero lamentablemente vemos que el Instituto no parece tener esta como una prioridad con las situaciones que han tenido a propósito de la misión de investigación del Sename, que se desactivó el año antepasado, o a propósito de las declaraciones recientes del director del instituto, donde no se da cuenta de la incondicionalidad de los derechos que tienen niños y niñas consagrados en la Convención, ¿no? Es muy importante entonces proteger las instituciones como que protegen y que observan los derechos de los niños, como la Defensoría de la Niñez, la institución de los trabajadores, ¿no? En este caso los trabajadores del Sename, que ayudaron a dar a luz pública a este convenio. Institución y comunidad en general que deban estar atentos al resguardo justamente de los derechos de los niños. Y debemos pensar también, porque aquí hay un mensaje para colegas de la misma profesión, particularmente yo, en tanto psicólogo, de que debemos tener mejores herramientas para brindar ayuda y apoyo a los que más lo necesitan. Debemos mejorar la manera en cómo evaluamos, debemos mejorar las capacidades profesionales que tengan un sentido crítico y que puedan oponerse a situaciones que puedan poner en situación de riesgo los derechos de niñas, niños y jóvenes. Bueno, eso es al final de mi presentación. Ahí tengo algunas referencias por si alguien se pudiese interesar en tener mayor información sobre eso, ¿no? Un mayor desarrollo. Pero eso, Camilo. Así que gracias por el tiempo. Gracias, Matías. Recuerda ahí dejar de compartirla. Ahí está. Excelente. Muchas gracias, Matías, por tu presentación. Vamos a continuar entonces con Manuel Guerrero, también académico de la Universidad de Chile. Manuel. Muchas gracias, Camilo, y a los organizadores por esta iniciativa, por compartir algunas reflexiones en torno a este convenio, que de alguna manera es como una alegoría de nuestro Chile actual, de uno de los Chiles que tenemos, de ese Chile que se resiste un poco a dejar de ser frente a otro Chile, que es un Chile de esperanza, que está tratando de salir de este pantano. Yo quisiera caracterizar este convenio desde un enfoque de la cultura de los derechos humanos y la memoria social como un convenio obsceno. Me parece que podría formar parte de una de una puesta en escena de esta secreta obscenidad nuestra cada día, del Chile actual, de la postdictadura, que en este caso, gracias a la denuncia valiente de los funcionarios, se hace público. Nos enteramos de este convenio a través de una denuncia, de una puesta en público de algo que ya estaba operando. Y me parece que es obsceno porque muestra en toda su crudeza y desnudez la lógica de gestión de las crisis sociales, del conflicto social, que proviene de las propias desigualdades estructurales de la sociedad chilena, una lógica de la gestión de parte del Estado que mantiene una continuidad obscena, lamentablemente y de forma indignante, con las lógicas que gestionaban las protestas y los conflictos sociales de la dictadura, de la que se supone que ya veníamos saliendo hace décadas atrás. Este convenio muestra en toda su desnudez y en forma obscena cómo incluso en el caso de la infancia, y de la infancia dañada, de la infancia más vulnerable, la infancia que requiere el resguardo de parte del Estado,
la infancia que ha sido abandonada de parte del Estado y en una institución que tiene por misión legal, que cuenta con la confianza pública para resguardar, darle acompañamiento, buscar formas de reinserción en la sociedad para habilitar capacidades, de manera que nuestros niños y adolescentes y jóvenes puedan formar parte, puedan florecer en sus vidas, esta institución firma un convenio con una Agencia Nacional de Inteligencia, en un convenio que tiene por objeto, y aquí leo porque esto es realmente es para que quede ahí para el bronce, dice facilitar a la Agencia Nacional de Inteligencia el acceso a información que posee el Servicio Nacional de Menores, que es relevante y pertinente para producir inteligencia y efectuar apreciaciones globales y sectoriales según las facultades que la ley ha otorgado a la ANI. Asistir al CENAME en la adopción de normas y procedimientos de protección de sistemas de información crítica. Generar inteligencia, sistema de información crítica. Y en tercer lugar, desarrollar una alianza estratégica de cooperación institucional entre una agencia de inteligencia del Estado a cargo de la seguridad pública, que tiene por misión tomar medidas que tienen que ver con combatir el terrorismo, con un Servicio Nacional de Menores, con el objeto de establecer vínculos para la ejecución de acciones afines al cumplimiento de los respectivos objetivos institucionales, resguardo de la infancia, acompañamiento, soporte, habilitación, reinserción, versus orden público, seguridad interna del Estado, desde una lógica de combate al terrorismo, para la ejecución de acciones afines al cumplimiento de los respectivos objetivos institucionales, incluyendo la capacitación en materias de competencias propias de cada institución. ¿Qué clase de capacitación podría hacer la ANI a un Servicio Nacional de Menores, que trabaja con niños, con adolescentes, con el sector más vulnerable de la sociedad? ¿Qué clase de capacitación es esa? Si la Agencia Nacional de Inteligencia, para lo que está diseñada y habilitada, es generar información que tiene que ver con habilitar al Estado para poder perseguir objetivos que ponen en amenaza la seguridad de la nación. Es decir, se trata de un convenio obsceno que muestra con toda crudeza la lógica estatal de cómo el Estado lee el conflicto social cuando éste se expresa en forma masiva, como ocurrió a través de las protestas de escala nacional a partir del 18 de octubre en adelante. Protestas que además ya venían antecedidas por varias oleadas de movimientos sociales que estaban instalando en la agenda pública distintas demandas sociales que tenían que ver con el derecho, recuperar el derecho a una pensión digna, recuperar el derecho a una salud digna, recuperar el derecho a una vivienda digna, recuperar el derecho a una educación de calidad para todos, etc. Es decir, lo que el movimiento social del 18 de octubre instala finalmente durante varias semanas de movilización masiva a través del concepto recuperar la dignidad. Ese es el movimiento social del 18 de octubre y que se expresa en forma variopinta dada esta olla de presión en la que estaba la sociedad chilena como un laboratorio durante dictadura y la postdictadura de políticas neoliberales, de Estado mínimo, de Estado subsidiario, etcétera, que finalmente se expresan en la Carta Fundamental y que se busca una salida institucional a lo que instala el movimiento social, que es llegar a un plebiscito para revisar y redactar una nueva constitución. Este convenio lo que nos muestra es la contracara de lo que estaban haciendo los Carabineros de Chile en la calle. Práctica de Carabineros de Chile, que tienen el monopolio del uso legal y legítimo de la violencia, de la fuerza, encargado de la seguridad pública, que estaban siendo denunciados por sucesivos informes nacionales e internacionales de organismos de derechos humanos por ocupar en forma indiscriminada y desproporcionada la fuerza contra manifestantes, limitando los derechos de reunión, los derechos de expresión, los derechos de organizarse de la población chilena. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, que trajo el propio gobierno de Chile para que fuera observador, además de los informes continuos del Instituto Nacional de Derechos Humanos, de la Comisión Chilena de Derechos Humanos,
del Observatorio de Derechos Humanos de distintas universidades, de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, etcétera. Es decir, el conjunto de organizaciones de la institucionalidad del Estado a nivel internacional y de la sociedad civil preocupada por la temática de los derechos humanos venían denunciando el accionar de Carabineros, que en forma indiscriminada ocupaba la represión, generando daños oculares masivos, con violencia sexual, con maltrato, fundamentalmente hacia los niños y a los jóvenes. Fundamentalmente a la generación que sale a la calle y que en forma variopinta expresa que es una generación sin miedo. Una generación sin miedo porque hace referencia a las generaciones anteriores, de los 80 que recuperaron la democracia y de los 70 que fueron castigados por procesos sociales anteriores a través de una represión brutal, generaciones traumadas a través de la aplicación del terrorismo de Estado. Generaciones que han tenido una dificultad enorme para poder realizar el duelo de su pérdida y recuperar un sentido de la vida, de poder vivir de forma simple y feliz la vida diaria, la vida simple, después de una lucha épica que tuvieron que dar con unas pérdidas gigantescas que implicaron detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, relegación, exilio, etc. Lo que conocimos como los 17 años de la dictadura cívico-militar. Esa generación es la que viene a ser removida por esta nueva generación de niños, de escolares, que a través de manifestaciones como la evasión y la toma de espacios públicos, etc., viene a decir, basta, los invitamos a revisar el Chile, a revisar el pacto social, a reescribir juntos la posibilidad del Chile que viene. Carabineros de Chile, como institución, estaba atentando a través del testimonio y los informes que constatan los organismos internacionales y nacionales de derechos humanos contra los derechos humanos fundamentalmente de este sector. Y resulta que en forma paralela a esa violación masiva que pone en una situación de crisis humanitaria la sociedad chilena, por la gestión a partir del recurso a la violencia indiscriminada del conflicto social, que requiere una salida política, como es, por ejemplo, un proceso constituyente, en forma paralela está la Agencia Nacional de Inteligencia desarrollando inteligencia en un servicio a cargo de menores y de adolescentes, los más vulnerados, para generar información, para desarrollar, junto con la violencia indiscriminada y represiva de masas, una violencia selectiva. Bueno, esa lógica de violencia indiscriminada masiva, mientras por debajo está la violencia selectiva, que se realiza a partir de generación de inteligencia de información, para poder ir a objetivos específicos, recuerda, y es un paralelo directo, a la forma en que actuaban las fuerzas especiales durante la dictadura y a la forma en que actuó la Dirección Nacional de Inteligencia, la DINA, y luego el Central Nacional de Inteligencia, la CNI. ¿Cuál es el tipo de información que recaba la ANI? ¿Cuál es el tipo de capacitación que puede dar al Servicio Nacional de Inteligencia? Ese paralelo, si es que es cierto, resulta obsceno. Resulta obsceno para una sociedad que se llame y se califique a sí misma de democrática. Porque en vez de actuar el Estado de forma transparente y abierta, sentando a los actores sociales a conversar acerca del conflicto que nos atraviesa y que resulta evidente, y finalmente lleva incluso a que todo el arco del sistema político firme un acuerdo el 15 de noviembre entre gallo y medianoche, no de la forma más estética posible, pero que muestra un consenso de que es necesario asumir la gravedad de lo que nos está recorriendo y que es necesario revisar el contrato social. Y para eso se propone un itinerario hacia un proceso constituyente con una salida vía plebiscito. Resulta que acá los organismos de inteligencia y represivo del Estado están en otra. Están en la misma lógica que era la lógica de la doctrina de seguridad nacional, que es la lógica de tratar de identificar un enemigo interno. Y eso estaba presente, lamentablemente también en forma obscena, en el discurso público, con el cual se trata de caracterizar la situación post-18 de octubre, cuando se habla de ese enemigo interno y poderoso que todos tenemos que combatir. ¿Cuál enemigo interno y poderoso? ¿Nuestros niños? ¿Nuestros adolescentes? ¿Nuestros jóvenes? La multiplicidad que se expresa a lo largo de todo el país, diciendo que clama por dignidad y la recuperación de derechos que se han perdido durante estos años de neoliberalismo extremo. Ese enemigo interno y poderoso simplemente no apareció. Se le trató de buscar en la frontera
colombiana o venezolana, en enviados de Cuba, en grupos vascos, en grupos anarquistas, en el movimiento mapuche. Es decir, se le trató de buscar en distintas partes, no están. Si esto es este es el pueblo de Chile expresándose, diciendo, por favor, sentémonos a escribir nuevamente la Constitución, revisemos el contrato social. Cuando ya no quedan elementos de esta construcción, de ese enemigo externo, se empieza a buscar un enemigo interno, y resulta que el enemigo interno lo empiezan a buscar entre los niños y los adolescentes. Este convenio viene a mostrar en forma obscena esa lógica del enemigo interno, a través de un dispositivo de marcaje, etiquetaje y clasificación de los menores más vulnerados de la infancia como el enemigo interno, que hay que vigilar, que hay que clasificar, que hay que pasar a llevar su intimidad, el uso de sus datos sensibles, etcétera, para que vayan a llegar a personas que están analizando información de inteligencia respecto a una crisis social y política que está atravesando el país. Es decir, ¿en qué está el Estado? ¿Cuál es la lógica que hay aquí? ¿Por qué no están los convenios internacionales de derechos humanos que están primando? La Convención Internacional de Derechos del Niño, pero también los demás pactos. Si incluso en situaciones de emergencia, ya sea de orden público o como la sanitaria que estamos atravesando hoy día, los derechos humanos no se suspenden. Las obligaciones internacionales del Estado, a través de los convenios que ha suscrito, siguen manteniendo vigentes los derechos humanos que son inalienables, universales, intrínsecos de toda la persona humana. Existen los principios de Siracusa, que disponen de qué manera se pueden limitar eventualmente en caso de necesidad extrema, de situación excepcional, como la pandemia actual, o en caso de que se caracterice una situación como de catástrofe o de desorden público, que fue la caracterización que dio el presidente de la República durante el periodo de la revuelta social. Existen también principios a partir de los cuales eventualmente se pueden limitar excepcionalmente ciertos derechos, como por ejemplo poner toque de queda, restringir la libertad de reunión, pero hay una serie de derechos que no son dables de limitar, que tienen que ver con los derechos que tienen que ver con la dignidad de las personas, con la libertad de conciencia, con la libertad de expresión, con la confidencialidad y la intimidad de los datos, es decir, con todo aquello que caracteriza el fuero más interno de lo que llamamos la autonomía de las personas. Eso no puede ser pasado a llevar, sea la persona en la institución que sea. Cuando se dice hoy día en forma que mete ruido, que los derechos humanos tienen que ver con deberes, es decir, que las personas que no cumplen los deberes a ojo del Estado o al ojo del gobierno de turno no serían depositarios de los derechos humanos, eso es una aberración. Los derechos humanos son para todos, no tienen que ver con, no están atados a ningún tipo de cumplimiento de deber. El deber es del organismo del Estado, de los funcionarios, sus agentes, de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de todos y todas, independientemente de la condición que se encuentren. Y en el caso de los niños y adolescentes del Sename, ¿cuál es el deber que no se ha cumplido ahí? Para eventualmente ponerlos a ellos bajo un haz de sospecha de que serían el enemigo interno. Porque resulta que hay algunos que eventualmente participaron en lo que fue llamado popularmente como la primera línea. Pero si en la primera línea participó todo tipo de gente. Entonces, acá hay una exasperación inoperante, inútil, obscena del Estado en una forma de comprender la crisis que lo atraviesa y que lamentablemente es muy preocupante, no solamente por la forma en que persigue a estos niños y adolescentes, que son los que requieren mayor apoyo de parte de la sociedad, sino también por la forma en que nos demuestra que comprende las crisis. Y esto puede resultar muy preocupante para la forma en que también se está administrando la actual crisis ahora sanitaria, en la cual estamos también bajo una situación declarada de catástrofe nacional, donde se están limitando ciertos derechos para poder gestionar esta pandemia. Pero ¿y qué pasa con nuestros datos? ¿Qué pasa con la información que los organismos de inteligencia están generando? Los datos que tienen que ver con gestionar una crisis sanitaria también son utilizadas para políticas de control y de seguridad pública. Esos datos que son obtenidos a través de entrevistas con profesionales, con trabajadores sociales, con psicólogos, con médicos, están resguardados bajo
convenios y bajo leyes y procedimientos muy precisos. Es decir, están en forma local, están, por ejemplo, los derechos de los pacientes, que es sumamente estricta respecto al manejo de estos datos. Además de la deontología ética de cada uno de los profesionales, que no puede ser pasada a llevar, no se puede pasar a llevar, como el secreto médico, etc. Pero también para las instituciones del Estado, las obligaciones que tiene, constitucionales y por los convenios internacionales. Entonces, afortunadamente esto no progresó, pero es un síntoma de cómo el Estado está manejando, está leyendo las señales de que recorren al cuerpo social, la forma de las medidas que toma, y que evidentemente reactualiza la necesidad de revisarnos, reactualiza la necesidad de revisar nuestra institucionalidad, reactualiza la necesidad de tomar en serio de que tenemos que refundar la institucionalidad desde un marco de compromiso absoluto de los derechos humanos. Porque no se trata de no tomar en cuenta el orden público, y con esto termino, sino que los derechos humanos y su respeto y resguardo forman parte del orden público. Y quienes atentan contra los derechos humanos, quienes los transgreden y violen, especialmente cuando se trata de instituciones y de agentes del Estado, están atentando ellos contra el orden público. Entonces, por eso es que esto resulta obsceno. Es decir, la excusa de reponer el orden público se realiza de una forma que resulta aberrante, porque la pone en mayor crisis. El mayor crisis que puede haber es que no sean respetados las poblaciones vulnerables en sus derechos más íntimos y en los derechos colectivos que tienen como población, que requieren resguardos especiales precisamente porque están en una condición que pueden ser mayormente vulnerados y dañados. Entonces, yo me alegro que esto no haya prosperado, pero es una señal de alerta. Y felicito la iniciativa, porque estos son temas que, dada la contingencia, ya estamos como de una emergencia a otra, pero no pueden no los podemos dejar de lado, sino que los tenemos que asumir con toda seriedad para este momento que tendremos que retomar constituyente, para generar una base sólida de convivencia y respetuosa de los derechos humanos de todas y todos. Muchas gracias, Manuel, por la claridad, la certeza de tus reflexiones. Y bueno, para ir terminando este panel, le voy a dar la palabra a Mónica Geldes. Mónica. Bueno, gracias Camilo por la invitación. Un cariñoso saludo a todos quienes están conectados a esta hora. Y bueno, yo quería hacer una reflexión final. Los panelistas anteriores han hecho una exposición extensa en relación al convenio de la ANI, y a mí la verdad me gustaría referir el momento o en el escenario en que actualmente se encuentra la situación en que se encuentran los niños, niñas y adolescentes en nuestro país, especialmente aquellos que están bajo el cuidado, ¿no?, del Estado de Chile. Además, por cierto, de lo que ha implicado la alerta sanitaria y las consecuencias que esta alerta sanitaria puede acarrear en relación a los niños, estamos viviendo un periodo complejo donde se han vivenciado además una serie de actos preocupantes. Así como está la ANI, hay otros actos administrativos. Voy a tratar de referirme someramente a ellos, porque hay 5 temas que me gustaría al menos poder abordar rápidamente, y es que en conjunto con la ANI, o en tiempos de pandemia, el Servicio Nacional de Menores ha dictado 2 actos administrativos, el memorando 608 y la circular número 1. ¿Qué implican estos 2 actos administrativos? Establecen de facto una instancia administrativa que evalúa el mérito de resoluciones judiciales. Es decir, se interfiere de manera ilegítima en aquellas atribuciones exclusivas de los tribunales de familia que ejercen jurisdicción en estas materias, ¿cierto? Y constituye un atentado a la independencia judicial. ¿Y qué quiero decir con esto? Cuando un tribunal de familia dicta sentencia, esa sentencia en lo que dice relación, por ejemplo, al ingreso de un programa, debe necesariamente ser cumplida. Se deben efectivizar los derechos de los niños. ¿Y qué hace Sename
a través de estas dos circulares que les he señalado, es poner una priorización, una cortapisa, ¿no? Y decir, a ver, no vamos a ingresar a los niños a los programas que con sentencia de un tribunal de familia fue ordenado su ingreso para un programa ambulatorio, por ejemplo, y no, yo voy a revisar, yo servicio, voy a revisar si ingreso o no a ese niño, a ese programa. Esto nos parece a los jueces de familia de la mayor gravedad, porque, como señalé, es una grave atentado a nuestra independencia judicial. Y esto si lo sumamos a lo que ha ocurrido, ¿no?, en estos tiempos, como el cierre de la residencia en Hualpén. Tenemos el día de ayer se aprobó en sala el nuevo servicio, me voy a también referir a él. Vemos cómo la situación de los niños se va agravando, vemos cómo este proyecto de ley debería ponernos contentos, ¿no? Porque estamos dando un paso, o debería ser un paso necesario, 30 años de la Convención, para que la situación de los niños al cuidado del Estado pudiera haber mejorado. Eso no es así, no hay un avance significativo con este nuevo proyecto de ley en la mejora, en la efectivización de los derechos del niño, en la fiscalización. Me tocó el día 4 de mayo asistir a una sesión del Senado donde se refiere, ¿cierto? Y se cita esa sesión especial del Senado de la comisión que tramita los proyectos de ley en materia de familia por los diagnósticos ilegítimos que se estarían realizando en algunas instituciones del Servicio Nacional de Menores. Habló ahí el Consejo de Defensa del Estado, que se querella porque habían informes que sería, como señalé, que tendrían ciertas falencias, que no serían completos. Y yo me pregunto, y el problema que nosotros visualizamos es cómo impacta esos informes de diagnóstico que no están realizados con la expertise suficiente o son derechamente falsos. A la investigación penal no me puedo referir, pero sí lo que quiero hacer presente como un elemento más de la situación que estamos viviendo en la actualidad es cómo impacta ese informe de diagnóstico en una resolución judicial o en una sentencia. Los informes generalmente los tribunales de familia, y eso tengo que reconocer, en materia de diagnóstico, no los incorporamos como una pericia. No va a declarar la dupla psicosocial al tribunal, que permita eso un contraexamen tanto de las partes como del tribunal. Y lo que generalmente se hace es que se incorpora como documento al tribunal. ¿Y qué implica incorporar como documento? Implica que no vamos a poder hacer preguntas aclaratorias, se da como cierto muchas veces lo que ese documento dice en relación a una familia o a un niño. Entonces, además de eso, sumamos que los tribunales de familia muchas veces centran sus resoluciones en esos diagnósticos como principal o única prueba. Y entonces la pregunta es, ¿hay una investigación penal que dice que existe la posibilidad de que haya un delito asociado a la realización de esos informes porque el nombre no corresponde del niño o porque son más bien copia y pega de otros informes, y nosotros fallamos con esa calidad de prueba, con esos informes? Entonces, ¿eso qué significa para la vida de un niño o para la vida de una familia? Es que podemos derechamente haber dictado sentencias que son erradas, sentencias que no corresponden. Podemos haber ingresado a un niño a una residencia, separarlo de sus padres o de su familia por informes que no corresponden. Podemos haber entregado un niño en susceptibilidad de adopción o basado en prueba que no es fidedigna. Y esa situación es de la mayor gravedad. Sename hizo una investigación, lo señaló también quien compareció a esa sesión, hizo una investigación, un estudio de diagnóstico y concluye efectivamente, y lo voy a leer, que hay debilidades en la estructura técnica y hay baja calidad técnica de los informes de diagnóstico. Yo me pregunto, ¿no tendríamos que tener los tribunales de familia ese informe y saber cuáles son esos diagnósticos que no se hicieron correctamente para verificar si esas sentencias están bien
digamos, redactada o se resolvió de buena manera, si la prueba más importante, en algunos casos la única prueba, no se basa en un diagnóstico robusto de la situación de un niño, niña o adolescente. Entonces estamos viviendo momentos complejos. ¿Y por qué? Porque si nos damos cuenta en todas las situaciones que han ocurrido este último momento, la institucionalidad no funciona. No tenemos, si se cierra el hogar de Hualpén, si hay una querella en esa materia por los delitos de que eran víctimas los niños, no es porque la institucionalidad funcione, no es porque quien tenía que fiscalizar logró pesquisar aquello, no es porque el programa Mi Abogado, que es el curador ad litem de los niños, pesquisa aquello, es porque los niños le cuentan a su madre. Entonces, no funciona ahí la institucionalidad. ¿Qué pasa con los diagnósticos? ¿Qué pasa con la fiscalización? ¿No? Tampoco funciona la institucionalidad. Entonces ahí nosotros vemos y tenemos que pensar la importancia que tiene el proyecto de ley para poder parar estas graves vulneraciones que son cometidas por el Estado, en definitiva, ¿no? Y entonces revisamos qué fue o cómo ha sido la tramitación del proyecto de ley, y ahí lo sabemos bien, Camilo lo sabe, fuimos invitados permanente a la tramitación del proyecto de ley, tanto de garantías como del nuevo servicio, y tuvimos que dar una férrea lucha, no solo la Asociación Nacional de Magistrados, sino que la FACSO, la Universidad de Chile, la Red de Universidades Unidas por la Infancia, la Fundación San Carlos, para primero tener un marco, ¿no? Y dimos una primera lucha en términos de poder decir, tenemos que tener una ley de garantías, y luego tenemos que tener una ley de servicio. Y pensábamos, y yo lo digo bien transparentemente, ingenuamente, que de alguna manera habíamos logrado ese primer gran objetivo propuesto. Y es que primero tuviéramos una ley marco, una ley de derechos y garantías, para luego, ¿cierto?, verificar cómo el nuevo servicio se inserta en esa ley. ¿Y qué ocurre? Así se tramitó, se despacha primero la ley de garantía, y luego empezamos a ver el nuevo servicio, y qué se va mixta y qué se va sala primero, el nuevo servicio. Y el nuevo servicio se basa fundamentalmente en la estructura que da una ley de garantías que no tenemos y que aún no existe. Sobre la marcha, y lo sabemos bien, en la ley de garantías tuvimos que crear o construir la protección administrativa. A 30 años de haber ratificado la convención, nuestro país había empezado a tramitar el servicio, y en un título preliminar había puesto las normas generales de la ley de garantía. Como señalé, logramos separar esas cuestiones y pusimos en tabla primero la ley de garantía, y construimos una protección administrativa de la manera que se pudo, ¿no? Con oficinas locales de la niñez, con establecer cuáles son las diferenciaciones o las causales que darían ingreso a los tribunales de familia, cuáles serían las causales que darían ingreso derechamente a las oficinas locales de la niñez. Pero lo que hemos visto en sala el día de ayer, y de lo que uno puede recoger de la intervención de los senadores, es que estamos realmente en una situación muy compleja. Va a salir, se va a aprobar, se va primero el servicio y no la ley de garantía, y se va a aprobar un servicio que se basa, como ya señalé, en una ley de garantía. ¿Y qué falencias tiene el nuevo servicio? El nuevo servicio repite algunas de las cuestiones. ¿Y por qué pongo énfasis en esto? ¿Por qué ocurre o puede ocurrir todas estas graves vulneraciones, estos actos administrativos, estos convenios? Porque la institucionalidad lo permite hoy. Y vemos que esto no se corrige con la nueva institucionalidad que se instala. Si bien es cierto, el proyecto de ley incorpora un rol esencial en la fiscalización, ese principio no se refleja en la cadena de mando, ni en consecuencia específica a las responsabilidades funcionarias derivadas de la omisión o de la falta de fiscalización. Es decir, todo lo que hemos visualizado no avanza con el nuevo proyecto de ley. Mantenemos una duplicidad y una reiteración de diagnósticos en los niños. Nosotros, es sabido, ¿cierto? Y hay estudios en ese sentido, que los niños y sus familias muchas veces se les hace 1, 2, 3 diagnósticos. Bueno, hoy el servicio aprobado,
un diagnóstico general que lo harían las oficinas locales de la niñez cuando salga la ley de garantía, que insisto, todavía no es ley, y además hay una línea que es diagnóstico y seguimiento, o sea, se le da el mismo servicio, el seguimiento, y tendríamos un diagnóstico que hace la oficina local de la niñez, tendríamos un segundo diagnóstico especializado que podrían hacer los organismos colaboradores y finalmente también pericia. Sigue existiendo el modelo de privatización de los programas de diagnóstico y de intervención, eso se mantiene, el rol delegado del Estado chileno a los particulares en materia de protección de infancia vulnerada. Y ¿cuál es el problema más grave de esto? Que carece de una regulación suficiente considerando la materia de que se trata. Y lo uno a lo que señalé anteriormente, diagnósticos mal realizados, diagnósticos que son derechamente falsos, que es lo que se está investigando, o por último, como lo dice el Servicio Nacional de Menores, con una baja calidad técnica. Todos estos antecedentes los tenemos a la hora de tramitar los proyectos de ley y seguimos cometiendo los mismos errores. La ley no hace una regulación robusta respecto de la normativa o estas instituciones. Se confunden nuevamente líneas programáticas de diagnóstico y de intervención, y unidos a lo que señalé también en relación a los actos de Sename, estos memorándum que les dije, el 608 y la circular 1, derechamente en el proyecto de ley se le quita a los tribunales de familia la ejecución de las sentencias judiciales de protección, y la determinación del programa que debe intervenir en el cumplimiento de lo ordenado por el tribunal quedan a decisión exclusiva del servicio. Entonces, los tribunales de familia, además, perdemos eso que tenemos hoy de saber si efectivamente el niño se ingresó al programa y qué es lo que ocurre con él. Se pierde esa facultad de los tribunales de familia. ¿Qué otra cosa interesante? La nueva normativa adolece de causales de protección, de medidas de protección específicas y diferenciadas para la aplicación del ámbito judicial y lo que va a ser el ámbito administrativo. En otras palabras, estamos más bien frente a una ley en blanco en cuanto a su contenido específico, no siendo esto favorable, ¿cierto? Dicha técnica legislativa que delega en excesivos reglamentos cuestiones que son propias de ley. Y eso también es sumamente complejo. Creemos que se van a producir ciertos conflictos de competencia por falta de claridad en el ámbito administrativo judicial, ¿cierto? De competencia judicial, y la cual es la competencia administrativa con criterios de intervención y límites que están poco claros. Todo lo relativo al financiamiento, a la ejecución de los distintos programas que constituyen la oferta institucional para el cumplimiento de las medidas de protección no se encuentra respaldado por estudios de costos. Entendemos además que hay estudios que se realizaron por el Ejecutivo y que no fueron parte del conocimiento, no tuvimos conocimiento de ellos en la tramitación de la ley. ¿Para qué decir la defensa jurídica? La defensa jurídica nuevamente no está presente, no hay una institución que sea autónoma a la hora de proteger los intereses de los niños, niñas y adolescentes, y seguimos, ¿cierto?, manteniendo la figura de lo que tenemos ahora, que es el programa Mi Abogado. Y solo para finalizar, preocupa también, porque esa es la reflexión que quiero señalar, cuál es el escenario y qué es lo que viene. Preocupa también los nuevos modelos de atención que se han ido creando, ¿cierto?, al alero del Servicio Nacional de Menores, como lo son las residencias familiares y las residencias de alta especialidad o RAE. Y ahí me quiero detener porque, si bien es cierto, se pensaban que, dado que para los niños que tienen un consumo problemático de drogas y alcohol, estas camas de corta estadía no existían, bueno, se inventó esta residencia de alta especialidad que tiene intervención salud y Sename, y es el propio salud, el Ministerio de Salud o el hospital en este caso que trabaja con esa residencia en Providencia, que nos dice que el sistema no funciona, que hay grave vulneración de los niños que ahí son atendidos, y es un sistema no probado que además piensa replicarse a nivel país. Entonces, la verdad es que las preocupaciones que tenemos actualmente son bastantes. La ANI no es una situación aislada de lo que está viviendo el Servicio Nacional de Menores, y el llamado es a todos los actores estar pendientes de lo que va a ocurrir, porque a diferencia de lo que dijo, cierto, el panelista
cómo fue o logró este movimiento pingüino en su momento, o de los jóvenes hacer estos cambios. Los niños que están en el Servicio Nacional de Menores no pueden hacer lo mismo, y por eso tenemos que estar todos alerta y pendiente y estar monitoreando qué es lo que ocurre, ¿no?, con cada una de estas situaciones que he señalado. Gracias a Dios, digo, que la ANI, ¿cierto?, se dejó sin efecto, pero ya han señalado los panelistas cuáles podrían ser los efectos, aunque esto se haya puesto fin. Tenemos actos administrativos de Sename, como señalé, que espero que tengan el mismo fin en términos de que sean dejados sin efecto también, porque generan a los tribunales de familia una complicación bastante grande. Eso, Camilo. Muchas gracias, Mónica, por la panorámica que nos compartía. Tenemos algunas preguntas. Voy a compartirlas con ustedes. Me da un poco leyéndolas que yo creo que, o sea, siéntanse con la libertad de tomar la que ustedes consideren que interpela su reflexión. Pero yo creo que son 4 preguntas. Yo creo que cada pregunta de alguna manera interpela sus presentaciones. Las voy a leer entonces, y si les parece podemos invitarlos a responder también en función del orden de las presentaciones. Entonces la primera dice, las voy a leer las 4. ¿De qué manera se resuelve el presunto traspaso de datos a la ANI durante el periodo en que estuvo vigente? ¿Alguien realizará acciones judiciales fundadas en la Ley de Protección de Datos? Esa es la primera. La segunda, a la luz del proceso constituyente, ¿habría alguna recomendación específica acerca de cómo debería ser redactado este documento para poder hacer cambios más estructurales a la situación de niños, niñas y adolescentes en Chile? Tercera pregunta, ¿qué implicancias terapéuticas tiene el resguardo de la información? ¿Cómo se pueden ver afectados los procesos terapéuticos por el mal uso de la información? Y finalmente, una cuarta pregunta, ¿qué se podría hacer para hacer un seguimiento al niño, niña, adolescente desde tribunales? ¿Cómo facultarlos a ustedes, los jueces, y de qué depende? Eso. Abro la palabra para quien quiera tomar alguna de estas interrogantes o alguna reflexión a partir del conjunto de preguntas. Sí, voy yo entonces con algo de las 2 primeras que son un poco más jurídicas. Entiendo que hay acciones, hay un recurso de protección presentado por la Defensoría de la Niñez que está en curso, también dentro de los informes, por lo tanto por ahí podría venir algún curso de acción desde la judicatura, pero eso es lento todavía, falta con el actual sistema de tramitación, yo creo un par de meses, 8 meses, a que se vea definitivamente en la Suprema, entonces no va a ser algo en el corto plazo. Y es interesante el planteamiento de accionar desde la Ley de Protección de Datos Personales. El problema es que generalmente cuando se ocurre desde esa línea, se genera una acción que se va a la defensiva por parte del Ejecutivo, y terminamos igualmente en la Suprema después discutiendo mucho más tiempo después. Entonces también no es de corto plazo. Se podría pensar una vez data, que es una figura más rápida ante la judicatura civil, y quizás esa es la figura más rápida, pero eso requiere, en la forma en que la judicatura suele mirar estas cuestiones, lo que se llama legitimación directa, es decir, que haya un directo afectado, ¿no? Nuestro sistema judicial, a diferencia del que la gente ve en las películas gringas, ¿no?, es muy celoso respecto de que el que está demandando algo sea el directamente afectado, tenga un interés directo que debe ser protegido, ¿no? La protección de intereses difusos, que se denomina, no está bien regulada en nuestro ordenamiento. Y en una nueva proceso constituyente, por cierto, hay varias propuestas, Nicolás Espejo, Domingo Lovera, constitucionalistas, y que han escrito sobre el tema de derecho a la niñez, han hecho una serie de propuestas de redacciones de artículos que eleven los derechos de niñez a nivel constitucional y que también tengan algún mecanismo de resguardo. Yo creo que ese tipo de figuras pueden ser significativas en el mediano y largo plazo. O sea, yo creo que el proceso constituyente tiene que tener, por lo pronto, como Camilo lo intentó en algún minuto, tiene que tener niños participando también, ¿no? Pero además tiene que tener preocupaciones específicas sobre el resguardo de los derechos de la niñez, ¿no? Para que en futuras discusiones también tengamos una carta de triunfo por parte de la Constitución.
Eso por mi parte. Gracias, Francisco. Si quieres voy yo. Yo, tomando la pregunta sobre lo terapéutico, pero antes de llegar a eso, me parece que este convenio del ANI y el CENAME lo que hace es profundizar la desconfianza que ya tenían los jóvenes, niños y niñas también, respecto a los organismos del Estado. Eso es lo más grave. Esto no es un acto sin consecuencia, así como existe una pregunta de si se va a investigar la información que ya se entregó. El solo hecho que esto haya ocurrido demuestra realmente la falta de visión de la conducción de un proceso tan necesario como el que mencionaba Manuel, estamos todos tan claros de que tenemos que llevar a un nuevo pacto social. Pero ¿cómo lograr la restitución de las confianzas si los organismos del Estado se están traspasando información como si niños, niñas y jóvenes fuesen sujetos de sospecha? Eso es gravísimo. Entonces, por supuesto que aparecen tentaciones muy grandes y los chicos probablemente lo van a decir en los distintos programas de administración directa, colaboradores. ¿Le puedo contar todo esto a usted? Probablemente los procesos, ¿no?, que requieren de cierta intimidad y privacidad van a verse obstruidos debido a que existe el fantasma que aquello que se puede decir va a ser trasladado a otro lugar, ¿no? Entonces, y también los funcionarios de Sename o colaboradores perfectamente podrán decir que la base de datos de Senainfo no debería ser llenada porque no se pone en riesgo la información que es confidencial de cada chico o chica atendido. Eso en un plano de cosas, ¿no? Y quiero tratar de unir lo que decía Manuel con lo que yo trataba de mencionar a propósito de dos conceptos, ¿no? Lo obsceno de este convenio, pero esa obscenidad tiene justamente que ver con el fenómeno de la transparencia. Yo me gustaría unirlo, ¿no? Porque esta obscenidad tiene que ver con dejar al descubierto algo sin mediación alguna. Entonces, es distinto solicitar la transparencia a las instituciones respecto a algunos datos que son relevantes para tomar decisiones en política pública, a exigir transparencia a los sujetos que están comprometidos en situaciones que sabemos son de dificultad, problemas asociados a vulnerabilidad. Entonces, me parece que se combina bien lo que decía Manuel con lo que yo planteaba, porque lo obsceno tiene que ver con desnudar una realidad que da cuenta ahora de un Estado hipervigilante, que pone a jóvenes en la lupa de la sospecha, en vez de generar estrategias para la restitución de las confianzas que están absolutamente quebradas y que se han visto claramente reflejadas a propósito de las manifestaciones sociales, donde el lema del Sename, la muerte del Sename y todo eso aparece una y otra vez refrendado en las paredes. Y no es que esos lemas quieran decir que se tiene que acabar la protección de los niños, ¿no? Sino más bien las lógicas institucionales que han permitido un funcionamiento tan deficiente y derechamente vulnerador de los derechos de los niños, niñas y jóvenes que ha tenido. Entonces ahí hay que tratar de trabajar para tener una institucionalidad que efectivamente sea protectora de los jóvenes, y ese es el principal desafío tanto del proceso constituyente como lo que mencionaba Mónica respecto a la creación de un organismo que efectivamente tenga en el horizonte la protección y no a los jóvenes como sujetos de sospecha. Gracias, Matías. Manuel. Sí,
Bueno, muy de acuerdo con la línea de reflexión colectiva que se ha ido generando. Y en este camino de restitución, de recomponer las confianzas que están tan fuertemente dañadas, especialmente de parte de los niños, niñas y adolescentes, los jóvenes de nuestro país, respecto a las instituciones del Estado, y quizás uno pudiera ampliarlo incluso hacia el mundo adulto. Me parece que la pregunta que apunta al proceso constituyente y otra que apuntaba a lo terapéutico, creo que apuntan en el mismo sentido. Es decir, dado que están estas confianzas quebradas, dado que está esto dañado, una forma, tanto desde el punto de vista de hacerse parte de la sociedad, de ser considerado, de ser tomado en cuenta en el derecho a tomar la palabra y a ser oído, así como la posibilidad ya más terapéutica desde una mirada del derecho a la salud, el derecho humano a la salud, entendiendo por salud en la definición de la Organización Mundial de la Salud, lo biopsicosocial, es decir, donde está el componente también de participación como un momento de la salud, el participar en la reescritura, la refundación de la sociedad a través de un proceso constituyente de parte de niños, niñas y adolescentes y los jóvenes, me parece que es fundamental para ambos procesos. Es decir, tanto para recomponer el tejido social dañado y que nazca una institucionalidad toda que nos haga sentir parte de Chile, y al mismo tiempo en el proceso de sanación de todas las personas, especialmente niños y niñas, adolescentes y jóvenes que lo requieran. Y en esto el concepto de ciudadanía legal, jurídico, nos queda corto, que es finalmente lo que se tomó en cuenta para el proceso constituyente tal como está siendo diseñado. Es decir, la mayoría de edad, los 18 años, y dejar fuera a todo este sector que además fue el impulsor del movimiento y son los que más requieren la atención y la participación, queda corto. Queda corto tanto en las posibilidades de aporte como en las posibilidades de un proceso de sanación a través de la participación. Y ahí requerimos entonces un concepto de ciudadanía ampliado, que va más allá de la ciudadanía jurídica y abrir espacios paralelos que ya estaban ocurriendo en los barrios, las plazas, hasta que se vio interrumpido por la pandemia y que probablemente van a volver a resurgir tanto en estos formatos como en otros, donde participen niños, niñas, adolescentes y jóvenes en la discusión de la sociedad que queremos, que pongan ellos sus puntos de vista, que la temática de los derechos humanos no sea algo abstracto que se aprende, sino que se aprende ejerciéndolo como sujeto de derecho, que en el ejercicio yo soy respetado en mi derecho y por lo tanto también respeto a la comunidad de la que formo parte. O sea, yo creo que va de la mano la ciudadanía, el ejercicio de ciudadanía ampliado en esta autonomía progresiva de los niños, niñas y adolescentes para generar las capacidades finalmente de tomar decisiones propias. Me parece fundamental tomar en cuenta tanto en lo terapéutico como en lo sociopolítico la participación ciudadana. Y en eso me parece que en general los programas quedan cortos. Ahí hay un trabajo que hacer. Gracias, Manuel. Y para ir cerrando, te doy la palabra a Mónica. Tu micrófono, Mónica, está apagado. Ahí. Para continuar en la línea, quiero decir que lamentablemente en la tramitación de los proyectos de ley los niños, niñas y adolescentes no fueron escuchados. Y derechos importantes que deberían haberse sido robustecidos en relación a los derechos que establece la Convención en la ley, enriquecidos, vimos que se limitaban, como por ejemplo el derecho, lo que estamos hablando, el derecho a la participación de niños, niñas y adolescentes. En relación a la pregunta propiamente tal, efectivamente los tribunales de familia por ley hoy tienen un seguimiento de las causas de los niños, especialmente estamos obligados a hacer 2 veces al año visita a los centros, ¿cierto?, residenciales. El problema más grave que enfrentamos hoy es que los tribunales de familia concentran, yo diría que el 90% de las vulneraciones que puede vivir un niño, ¿cierto? Y eso debería haber sido el corazón
de la ley de garantía en términos de que sean las oficinas locales de la niñez, el territorio, lo local, que hagan este seguimiento. Efectivamente, está previsto que hay una línea programática de seguimiento que hacen los organismos colaboradores y también hay un seguimiento que después hace la oficina local de la niñez. El tribunal quedaría, si lo vemos fuera de este seguimiento, de esta fiscalización, y la verdad es que si tenemos un sistema robusto, podríamos descansar y decir que bien que sea el territorio el que se haga cargo, pero si no lo tenemos, si fue construido este sistema sobre la marcha, si no cuenta nuestro país con un sistema real de derechos y de garantías, un sistema que efectivamente proteja los derechos de los niños, vemos que tenemos ahí un problema aún mayor. Lo tenemos hoy en día, aunque el Tribunal de Familia es el que tiene que hacer también un seguimiento, dada la cantidad de causas que tramitan los tribunales de familia, y vemos que si esto no se establece de una manera robusta, vamos a tener un problema de seguimiento también de los niños. Entiendo, no estoy segura, pero las oficinas locales de la niñez se habló en la tramitación de la ley, y ahí a lo mejor Camilo me apoya, de un plazo de instalación de 10 años. Entonces, realmente en el seguimiento también vamos a tener que estar bien encima. Bien, ya estamos llegando al final de este seminario, primer seminario online del Núcleo de Estudios Interdisciplinarios en Infancia. Agradecerle a Mónica, a Manuel, a Matías, a Francisco el haber querido participar en esta conversación, en esta reflexión tan importante, y que yo creo que de alguna forma instala justamente la necesidad de pensar a las infancias más allá de este lugar de la protección, sino cómo introducimos un cambio de paradigma que entienda que los niños son actores sociales, son sujetos políticos, son en definitiva ciudadanos, no en el mañana, sino ahora. Y yo creo que eso de alguna manera refleja las reflexiones que han compartido ustedes el día de hoy. Agradecerle a todos quienes nos acompañaron, y desde ya dejarlos y dejarlas invitadas a los espacios de reflexión que estamos desarrollando desde el núcleo a través de un ciclo de conversatorios que se está realizando los lunes, jueves y viernes, y prontamente algún otro seminario que realizaremos a través de estas plataformas. Muchas gracias y buenas noches. Que tengan una excelente semana. Chao. Chao. Muchas gracias.